En esta ocasión, en esta noche, yo quisiera compartir con ustedes, hacer una introducción a la gran doctrina de la incomprensibilidad de Dios. El estudio bíblico de esta noche simple tiene 3 puntos importantes. El primero de ellos que voy a desarrollar es la doctrina de la infinitud de Dios, porque esta doctrina de la incomprensibilidad de Dios pertenece o está perteneciente o es parte, más bien dicho, de lo que es la infinitud de Dios. Luego vamos a ver la doctrina de la incomprensibilidad de Dios como tal, y luego vamos a hablar acerca de la aplicación que esta doctrina, que este atributo de Dios tiene directamente a nuestra vida. Así que acompáñenme en esto y comenzamos entonces con el primer punto, y vamos a hacer una introducción nada más a la doctrina de la infinitud de Dios. La Biblia nos enseña de que Dios es infinito, pero eso significa de que Dios, en primer lugar, como lo decía una de las opciones de respuesta, significa de que Dios no tiene ningún tipo de límite alguno en ninguno de sus atributos. Es decir, hermano, de que Dios no tiene ningún potencial. Dios está plenamente desarrollado, no desarrollado, plenamente existente. Él nunca ha tenido que desarrollarse, nunca ha tenido que aprender, sino que Dios no tiene ningún límite en ninguno de sus atributos. El amor de Dios es infinito, sin límite. La bondad de Dios es infinita, sin límite. Eso significa la palabra infinitud. La palabra significa específicamente que no tiene ningún límite. Por lo tanto, por su infinitud, es que cuando hablamos de la infinitud de Dios, estamos refiriéndonos a que Él es el ser supremo, el ser supremo existente. Hablamos de la grandeza superlativa de Dios. Recordemos de que Dios no tiene cuerpo. Por lo tanto, su tamaño, si hablamos de tamaño físico, no tiene. Él es espíritu. Su grandeza es infinita, infinita de igual manera, pero es una grandeza trascendental, cualitativa, no cuantitativa. No podemos contar a Dios. Por lo tanto, hermanos, cuando nosotros hablamos de la infinitud, nos referimos a que no se puede contar Dios en ninguno de sus atributos su alcance. Simplemente es pleno 100%, Él es el ser perfecto. Nosotros encontramos esta palabra de infinitud en el Salmo 147, versículo 5. Es el único versículo en toda la Biblia donde se nos dice de que Dios es infinito. Obviamente, yo recuerdo en una ocasión cuando a mí me preguntaron, estábamos en un conversatorio, hubo una exposición de palabra de diferentes personas, y a mí me preguntaron que cuántos versículos, no fue cuántos versículos, me dijeron que cómo era posible que nosotros creyéramos en Jesús si solo habían 6 o 7 versículos que decían de que Él era Dios. Yo le decía, ¿cuántos tú necesitas para creer de que Jesús es Dios? ¿Cuántos versículos tú necesitas que en la Biblia aparezca eso? Porque mi fe, a mí lo que me dice es que yo necesito uno. Con uno me basta. La sola Escritura. Entonces en la Biblia nosotros encontramos que hay un solo versículo que dice que Dios es infinito. Y dice el Salmo 147, versículo 5, grande es nuestro Señor, muy poderoso, su entendimiento es infinito. Es decir, que cuando nosotros hablamos que su entendimiento no se puede contar, por la simplicidad divina sabemos de que su atributo es su esencia y Dios es sus atributos. Por lo tanto, nosotros sabemos ahora por su simplicidad que cuando aquí está hablando de la sabiduría de Dios, está hablando de su esencia. Por lo tanto, podemos decir de que Dios es infinito, no solo su entendimiento, sino que Dios mismo es infinito. Por lo tanto, Él no tiene límites, Él es el ser perfecto. Por lo tanto, hermanos, Él es inerrante e infalible. Dios nunca miente y Dios no puede fallar en lo que Él promete. Dios no comete errores. Por lo tanto, su palabra es inerrante y por lo tanto su palabra es infalible. De ahí viene la infalibilidad y la inerrancia de las Escrituras. Muchas personas cuando defienden esto se olvidan de este principio tan importante del fundamento, por qué la Biblia es inerrante y por qué la Biblia es infalible, y es porque Dios es así. Dios es infinito. Por lo tanto, su palabra es inerrante como Él es inerrante. Su palabra es infalible como Dios es infalible. Ambas cosas pertenecen a la infinitud de Dios. Francis Turretin, por ejemplo, él dijo, que es uno de mis teólogos favoritos para leer, Francis Turretin dijo que la infinitud de Dios abarca
todos los grados de la perfección sin ninguna limitación. Así que intrínsecamente la infinitud de Dios, podemos verla de la siguiente manera. Intrínsecamente la infinitud de Dios es la perfección ilimitada de Dios. Esto es intrínseco. El teólogo Edwin Licht, que ya lo hemos mencionado en otros estudios, dijo y escribió de que Dios tiene todas las cosas buenas en él, en toda plenitud de perfección, sobre todas las medidas y grados, sí, sobre todos los grados concebibles. Lo que está diciendo este tremendo teólogo es que Dios no tiene ningún potencial a desarrollar. Dios es ilimitadamente, en todos los grados que podamos concebir de cada uno de sus atributos, Él es ilimitado. Pero eso es intrínsecamente. Pero cuando hablamos de la infinitud de Dios extrínsecamente, nos referimos a que Dios es libre de cualquier limitación de parte del orden creado. Por lo tanto, Él es independiente a todas las cosas. Él simplemente es independiente a todo. Él es el que es y siempre lo ha sido. Entonces, la infinitud de Dios, así entendida, hermanos, podemos entonces comprenderla de alguna manera viendo varios aspectos o aplicándola, observándola mediante varios aspectos acerca de Dios. Por ejemplo, la infinitud de Dios respecto al espacio se llama omnipresencia. La omnipresencia de Dios, esa es la infinitud de Dios respecto al espacio. La infinitud de Dios respecto a su poder se llama omnipotencia. La infinitud de Dios respecto al tiempo se llama eternidad, porque Dios trasciende el tiempo. La infinitud de Dios respecto a su ser se le llama aceitad. Dios es autoexistente, Dios es autosuficiente. Y la infinitud de Dios respecto a nuestra comprensión se le llama incomprensibilidad. Dios es incomprensible. Y es lo que vamos a ver hoy entonces. Así que vamos a entrar de lleno ya a la doctrina de la incomprensibilidad de Dios. La Biblia nos enseña de muchas maneras de que Dios es un Dios incomprensible. El Salmo 145, versículo 3 dice: grande es el Señor. Fíjese bien, cuando dice grande es el Señor, está hablando de su infinitud. En el tema de la infinitud, dice el salmista, grande es el Señor y digno de ser alabado en gran manera. Y su grandeza es inescrutable. Una vez más, cuando hablamos nosotros de la grandeza de Dios, se refiere a su infinitud, pero está diciendo que esta grandeza de Dios en su plenitud se nos dice que es inescrutable. La palabra inescrutable significa incomprendible. Es decir, significa incluso, el mismo vocablo significa que no se puede contar, decir que no podemos decir 1, 2, bueno, ¿qué tamaño tiene la grandeza de Dios? La vamos a medir por millas, por años luz, la vamos a medir por pies cuadrados, por pies cúbicos, ¿verdad? Tratando de abarcar todo. ¿Qué tan grande es Dios? No se puede contar. Esa frase en hebreo, no se puede contar, es inescrutable, que significa incomprensible. Hermanos, la Biblia nos está enseñando de que todos los atributos de Dios son ilimitados y son incomprensibles para usted y para mí, por tanto. No los podemos comprender. ¿Cómo? Dígame, ¿cómo nosotros podemos comprender la bondad de Dios? ¿Cómo podemos nosotros comprender su simplicidad? No hay manera. No hay forma en que nosotros podamos comprender plenamente quién es Dios. De hecho, nosotros no tenemos físicamente la capacidad de imaginar ni el alcance ni la grandeza de sus atributos. Por eso es que Tomás de Aquino, él escribió en su Suma Teológica una frase que realmente se popularizó para todos los demás teólogos y al día de hoy es una frase muy famosa de él. Y él dijo: lo infinito no puede estar contenido en lo finito. Y él se refería a nuestra mente también. Es decir, él se refería a que la mente finita que tenemos no puede llegar a comprender ni contener la infinitud de Dios. Lo voy a seguir leyendo. Dice: lo infinito no puede estar contenido en lo finito. Dios existe infinitamente y nada finito puede comprenderlo
infinitamente. Dios es incomprensible. Sin embargo, la incomprensibilidad de Dios como doctrina tiene dos elementos importantes y quiero mencionarlos. El primer elemento, es decir, se refiere a dos cosas. Cada vez que usted escuche la palabra incomprensibilidad o Dios es incomprensible, usted sabe que dos cosas se está refiriendo. En primer lugar, se refiere a la incomprensibilidad de la grandeza de su perfección. Es decir, Dios no puede ser comprendido en la grandeza de su perfección. En otras palabras, hermanos, nuestro conocimiento de Dios no es igual al conocimiento que Dios tiene de sí mismo. Y eso nunca debemos de olvidarnos. Nuestro conocimiento de Dios nunca es igual a su propio conocimiento que Él tiene de sí mismo. ¿Por qué? Porque nuestro lenguaje con Dios, nuestro lenguaje es análogo respecto a Dios. No somos dioses. La única manera en que nosotros pudiésemos comprender a Dios es que nosotros fuésemos dioses o que Dios no fuera Dios y fuera 100% un ser creado. Le voy a dar un ejemplo. Cuando hablamos, hay tres tipos de lenguaje y lo vengo mencionando porque es importante para entender los atributos de Dios. Hay tres tipos de lenguaje que debemos de considerar para nosotros. Está el lenguaje unívoco, luego está el análogo y luego está el equívoco. Por ejemplo, un lenguaje unívoco es cuando dos personas, voy a cambiar la frase, dos seres exactamente iguales se comunican. Por lo tanto, pueden entenderse porque son exactamente el mismo tipo de ser. Veamos un ejemplo. Yo, a ustedes como seres humanos, y usted como ser humano, nosotros podemos hablar, por ejemplo, esto. Yo este día comí una manzana. En un lenguaje unívoco, usted puede decir, yo también, pastor, yo comí hoy una manzana. Es decir, que los dos nos entendemos lo que es comer una manzana porque los dos somos seres humanos. El lenguaje análogo es por analogía, por comparaciones. Por ejemplo, es un lenguaje que nosotros ocupamos con los niños o cuando ocupamos, por ejemplo, nosotros dos padres de familia. ¿Quién puede entender a un papá? Solo otro papá. Alguien que no sea papá no puede entender el lenguaje de un papá. Por ejemplo, cuando nosotros le enseñamos a nuestros hijos a que comprendan el respeto hacia sus hermanos, nosotros tenemos que usar un lenguaje análogo, porque ellos no saben lo que es ser papá. O le queremos enseñar el valor del dinero, queremos enseñar el valor del trabajo, ellos no trabajan, o no deberían en todo caso. Entonces, ocupamos un lenguaje análogo con ellos. Se lo explicamos mediante ejemplos para que ellos de alguna manera puedan comprender. Y está el lenguaje equívoco, que es un lenguaje contrario, ¿verdad? Usted me puede decir, pastor, a mí me gusta la remolacha, yo puedo decir, a mí me gusta la manzana. No son dos objetos iguales, simplemente estamos hablando. Entonces, con Dios, ¿cómo es el lenguaje? No puede ser unívoco, ni tampoco es equívoco, sino que es un lenguaje análogo. Entonces, Dios ocupa analogías en la Biblia para nosotros comprenderlo a Él. Él tiene que rebajar su gloria y poner un lenguaje de bebé para nosotros en un lenguaje humano. ¿Quién es Él? Entonces, en ese sentido, por eso es que Dios no puede ser comprendido. Dios no puede ser comprendido partiendo desde el momento en que nuestra mente es finita y nuestro lenguaje es análogo. No lo podemos comprender. No podemos comprender la grandeza de Dios. Solo Dios se comprende a sí mismo. Solo Dios se conoce a sí mismo en toda su infinitud. Ahora, esto lo demuestra la Biblia. En Job, por ejemplo, capítulo 26, versículo 14, Job dice, he aquí, estos son los bordes de sus caminos. Y cuán leve es la palabra de él, que de él oímos, pero su potente trueno, ¿quién lo puede comprender? Job lo que está diciendo en este texto dice, veamos toda la creación, admirémonos, quedémonos sin aliento en toda la creación, hagámoslo. Job lo que está diciendo acá es que contemplemos lo que contemplemos de la creación, eso simplemente dice, cuán leve es la palabra que de él oímos. Eso es lo pequeño que de él oímos.
pero su potente trueno, es decir, lo que Dios realmente es. ¿Quién lo puede comprender? Dice Job. Nadie. Él dice, por más que tú adquieras conocimiento, por más que tú admires a Dios, por más años que tengas de experiencia con Dios, el potente trueno de Dios nunca lo vas a comprender. O sea, lo profundo de Dios no lo vas a comprender. Y por eso entonces también Job dijo, capítulo 11, dice, ¿descubrirás tú las profundidades de Dios? ¿Descubrirás los límites del Todopoderoso? Altos son como los cielos. Aquí se da cuenta, aquí ya está ocupando un lenguaje análogo. Altos son como los cielos. Y volteamos a ver hacia arriba porque decimos, ok, ¿cuánto medirá? O sea, eso es un lenguaje análogo. No es que Dios mida ese tamaño. Dice, altos son como los cielos. ¿Qué harás tú? Más profundos son que el Seol. ¿Qué puedes tú saber? Más extensa que la tierra es su dimensión y más ancha que el mar. Usted ve cómo está cargado de lenguaje análogo acá. Igual en el versículo anterior. Recuerda que este versículo estoy poniendo para hablar del lenguaje análogo que Dios ocupa para nosotros comprender que no podemos comprender a Dios. El trueno, él estaba hablando del trueno, que uno no puede saber de dónde vino el trueno. Ese sonido tan grande, ¿quién lo puede comprender? También dice, hablando de la incomprensibilidad de Dios, Efesios 3:8 dice también Pablo, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, se me concedió esta gracia, anunciar a los gentiles las inescrutables, incomprensibles riquezas de Cristo. Hermanos, las riquezas de Cristo son incomprensibles, pues no se pueden contar. No las podemos contar. ¿Cuánta riqueza tiene Dios? ¿2 millones? ¿Y si son millones? ¿De qué? No se puede. Ni podemos entender la cualidad de su riqueza, ni podemos contarla. Es incomprensible para nosotros. Así que el primer aspecto, elemento de la doctrina de la incomprensibilidad de Dios, es esta incomprensibilidad que nosotros tenemos de la grandeza de su perfección. Pero el segundo elemento que es importante de esta doctrina de la incomprensibilidad de Dios es la cognoscibilidad del Dios incomprensible. Es decir, que nosotros sí podemos conocer al Dios incomprensible. No lo podemos comprender, pero sí lo podemos conocer lo suficiente como para creer en Él, recibir salvación, obviamente tener el don de la fe que se nos regala, para nosotros conocer e intimar con Él y adorarlo eternamente y para siempre, y temerle profundamente todos los días de nuestra vida. La palabra técnica es cognoscibilidad. Esta palabra significa la posibilidad de conocer. El segundo gran elemento de la doctrina de la incomprensibilidad de Dios es que aunque Dios es incomprensible, Él es conocible, porque Dios se dio a conocer a sí mismo. Él se autorreveló a nosotros con un lenguaje análogo, pero se autorreveló. Y ya cuando vino Cristo, Él encarnó Dios en el Hijo para que nosotros lo pudiésemos ver a Él en ese cuerpo encarnado. Por lo tanto, hermanos, el hecho de que Dios sea incomprensible no significa de que Dios no sea conocible. Hermanos, Dios sí es conocible, pero no exhaustivamente. Recordemos, la palabra exhaustivamente significa no plenamente. Dios, de parte nuestra, Dios es conocible, pero no exhaustivamente. Nunca vamos a poder conocer a Dios en la manera en que Él puede ser conocido de alguna manera. Por eso es que tenemos que comprender de que Dios, si bien no es comprensible, Dios es conocible lo suficiente para que le admiremos, lo adoremos en su grandeza, siendo justificados por la fe en ese Dios que nosotros reconocemos como Salvador nuestro. Bueno, por eso también nosotros leemos que el mismo, fíjense bien, ese mismo apóstol, Pablo, en Efesios capítulo 3,
cuando Él dice que a Él se le dio el privilegio de predicar, igual que a usted y a mí, las riquezas inescrutables, incomprensibles de Cristo, en ese mismo pasaje, y ya habiendo dicho eso, observemos lo que Él dice en el versículo 18 y 19, dice, Él comienza a orar por estos efesios y Él dice que Él ora para que seáis capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo, oiga, que sobrepasa todo entendimiento, para que sean llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Estas palabras son impresionantes de Pablo, porque Pablo claramente está diciendo, él ora para que los efesios conozcan el amor de Dios, pero a la vez les está diciendo que ese amor de Dios lo van a conocer no exhaustivamente, porque resulta que ese amor y ese conocimiento sobrepasa el entendimiento nuestro. Podemos conocer el amor, pero no lo vamos a poder comprender exhaustivamente. Dios es incomprensible, pero es conocible por nosotros. No exhaustivamente, pero sí de una manera que es suficiente para que lo amemos y le temamos y tengamos comunión con Él y lo admiremos y lo adoremos todos los días de nuestra vida. Y es impresionante. Una vez más dice, y de conocer el amor, conocer. El amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento. Es decir, Él mismo está diciendo, miren, es un conocimiento válido, verdadero, real, verdadero, pero que no va a ser pleno, porque Dios es incomprensible. Ahora, por eso también vemos que si hacemos una pregunta, ¿cuánto tiempo para nosotros se requiere conocer a Dios? Pues se requiere la vida eterna. ¿Y eso tiene límite? No. Por eso Dios es insondable, inescrutable, incluyendo sus caminos. Y esto queda claro en Juan capítulo 17, versículo 3, cuando dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. En esto consiste la vida eterna, conocer a Dios. Hermanos, Dios es incomprensible, pero es cognoscible. Entonces, por esta razón, Agustín escribió y dice, estamos hablando de Dios. ¿Es de extrañar que no comprendas? Porque si comprendes, entonces no es Dios a quien estás comprendiendo. Es mejor una piadosa confesión de ignorancia en lugar de una imprudente profesión de conocimiento. Lograr un ligero conocimiento de Dios es una gran bendición. Comprenderlo, sin embargo, es totalmente imposible. Hermoso lo que escribió Agustín, y es lo que encierra la gran doctrina de la incomprensibilidad de Dios. Ahora, en el tercer punto de este estudio es, ¿cuál es la importancia entonces de esta doctrina de la incomprensibilidad de Dios? Yo encuentro, entre muchas cosas, tres asuntos importantes o tres aspectos por los cuales la doctrina de la incomprensibilidad de Dios es importante, hermanos. En primer lugar, porque nos enseña a someter nuestra mente a la palabra de Dios. Veamos una cosa, hermano. Miren, lo cognoscible de Dios solo puede ser conocido por su palabra. Porque resulta que el Dios incomprensible, Él nos dio su palabra para revelarse a sí mismo a nosotros en lo que Él quiso revelar de sí mismo. Por lo tanto, Dios es nuestro mejor testigo para conocerle. Por eso es que hay de nosotros si no estudiamos de la Biblia, porque es la única manera en la cual podemos conocer lo cognoscible del Dios incomprensible. Y esto Dios lo dejó claro. En 1 Corintios capítulo 2, versículos 9 al 11, Dios dice, sin embargo, como está escrito, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente ha concebido lo que Dios ha preparado para quienes le aman. Ahora bien, Dios nos ha revelado esto por medio de su Espíritu, es decir, Dios se revela por Dios mismo. Ahora bien, Dios nos ha revelado esto por medio de su Espíritu, que es Dios mismo. Pues el Espíritu lo examina todo, hasta las profundidades de Dios. En efecto, dice,
¿Quién conoce los pensamientos del ser humano sino su propio espíritu que está en él? Asimismo, nadie conoce incomprensibilidad de Dios. ¿Se da cuenta? Nadie conoce incomprensibilidad, los pensamientos de Dios, sino el Espíritu de Dios. Hermanos, pero entonces, ¿qué está diciendo en la Escritura? Que si bien Dios es incomprensible, Él por amor se ha revelado a nosotros por su palabra. Por lo tanto, lo que la doctrina de la incomprensibilidad de Dios nos enseña, hermanos, es a que tenemos que someter nuestra mente todo el tiempo a la palabra de Dios. Y que vamos a encontrar misterios que no vamos a comprender claramente, claro que sí, pero no es ningún problema para nuestra fe. Sabemos que es verdadero porque es palabra de Dios, aunque no vamos a comprender todo eso. Hermanos, recordemos que lo que Dios reveló es para nosotros y los misterios que Dios nos reveló es para Él mismo. De hecho, eso lo dice Deuteronomio 29, literal, lo dice y lo vamos a leer. Dice: lo secreto le pertenece al Señor nuestro Dios, es decir, sus misterios. Pero lo revelado, palabra, pero lo revelado nos pertenece a nosotros y a nuestros hijos para siempre, para que obedezcamos todas las palabras de esta ley. Los misterios de Dios, lo revelado para nosotros. Así que, hermanos, muchas veces, cuando tú te encuentres con un misterio de Dios, no busques comprenderlo. Mejor busca arrodillarte delante de ese misterio y alabar a Dios por ello. Porque los misterios son de Dios, no nuestros. Lo revelado es para nosotros. Así que, hermanos, nunca caigamos en el error de rechazar una doctrina o una enseñanza bíblica porque la doctrina o la enseñanza trasciende nuestro entendimiento. No hagamos eso. No rechacemos una doctrina porque supera la manera en que comprendemos. Claramente, recordemos, hay un misterio en lo conocible del Dios incomprensible. Quizás el más grande teólogo sistemático de la teología reformada, quizás ha sido Hermann Bavinck. Muchos dicen que él ha sido el más grande teólogo sistemático que ha existido hasta la fecha, sistemático. Y en su libro, en su dogmática reformada, él dice: el misterio es la sangre vital de la dogmática. Y estoy de acuerdo con él. Pretender estudiar y leer la palabra del Dios incomprensible y no encontrar misterios es ser ingenuos. Entonces, ¿qué hacer cuando encontramos un misterio? Alabarlo a Dios por él. En segundo lugar, ¿de qué nos sirve esta gran doctrina? Nos enseña a admirarlo por medio de sus maravillosas obras. Dice Job 9:10, el que hace grandes cosas, inescrutables y maravillas sin número. Job lo que está diciendo acerca de Dios es que Dios es el que hace las grandes cosas incomprensibles, por eso dice, y maravillas sin número. Pero, ¿por qué menciona este texto acá? Porque también el texto lo que está enseñando que si bien es cierto, Dios es incomprensible, sus obras son maravillosas. Y esa palabra es importante, porque la palabra maravilla significa aquello que evoca un asombro en nosotros. Es decir, que tiene un efecto. Es decir, que aunque Dios no sea comprensible, Dios es conocible a través de sus obras. Y por sobre todo obras redentoras y obras en general de la creación. Y eso que nos maravilla, eso que evoca en nosotros una admiración y asombro y temor de Dios, eso es parte del objetivo que tiene la creación misma y los hechos redentores de Dios. Así que, hermanos, esta doctrina de la incomprensibilidad de Dios nos enseña a admirar las maravillas de nuestro Dios incomprensible, a admirarlas. Nosotros no podemos conocer plenamente a Dios, pero podemos maravillarnos al conocer su gloria revelada por medio de sus obras asombrosas. Y nunca nos olvidemos de eso. Y en tercer lugar, esta doctrina nos ayuda y es importante porque nos humilla en nuestro pecado y nos lleva a alabar a Dios. Hermanos, miren, cuando nosotros nos damos cuenta lo insondable que es la sabiduría de Dios, y así de insondables son sus caminos,
cuando nos maravillamos de sus obras inescrutables, cuando un temor reverente surge en nuestra vida, en lugar de juzgar a Dios, ¿sabe qué hacemos? Nos recostamos en su regazo, queriendo aprender de Dios. Escogemos siempre la mejor parte, la cual nadie nos va a quitar. Estar a los pies de Cristo cada día, siempre. Pero todo esto sucede cuando admiramos la maravillas de Dios, cuando nosotros comenzamos a conocer por la palabra a ese Dios incomprensible, cuando nuestro corazón se llena de ese temor reverente, cuando caminamos en el camino del conocimiento de Dios a través de su palabra, es cuando queremos recostarnos en Dios, en su pecho, y aprender de Él como sus discípulos. Es interesante de que cuando las pruebas de Job ya estaban terminando, o para que concluyeran, Dios habla con él. Dios en la mayor parte del libro está en silencio, pero cuando habla con Job es impresionante. Y en esa conversación que tuvo con Job, Dios le dice a Job y le pregunta en Job capítulo 38, versículo 4, ¿dónde estabas tú cuando yo echaba los cimientos de la tierra? Dímelo si tienes inteligencia. ¡Wow! ¡Qué impresionante esta pregunta! ¿Dónde estabas, Job, cuando yo creé las cosas? ¿Dónde estabas? Tú que dices tener capacidad de comprensión y de conocimiento, dímelo. ¿Dónde tú estabas? Impresionante. No hay respuesta. ¿Qué decir ante esto? Hermano, la incomprensibilidad de Dios nos humilla. Nos humilla en nuestro pecado de arrogancia. Cuando pensamos que conocemos de Dios y por eso decimos, puedo hacer esto, puedo hacer esto otro, porque pensamos que conocemos a Dios. Y es tan tremendo que incluso cuando Dios le hace ver y le expone la doctrina de la incomprensibilidad de Dios para humillar, para que él se humille en su propio pecado, para humillar a Job, entonces dice la Escritura, ¿dónde estabas tú cuando yo echaba los cimientos de la tierra? Dímelo si tienes inteligencia. Y Dios continúa y dice en el 40, entonces continuó el Señor y dijo a Job, ¿podrá el que censura contender con el Todopoderoso? El que reprende a Dios, responda a esto. Es decir, que de alguna manera Job pecó contra Dios, de alguna manera, porque decía o porque pensó que él podía cuestionar las acciones de Dios por el sufrimiento que él estaba viviendo. Pero es impresionante entonces que le dice, tú que me censuras a mí en lo que yo hago, respóndeme. Podrás contender con el Todopoderoso, con el que es infinito en su poder. El que reprende a Dios, que responda. Y Job respondió para que vean que Job sí pecó, porque hay muchas personas que dicen que Dios Job no pecó. No, Job pecó, obviamente. Y en el libro se ve, se observa. Porque él dice, el que reprenda a Dios, que responda a esto. Dice el versículo 3, entonces Job respondió. ¿Y qué fue lo que él respondió? Sigamos leyendo, versículo 4. He aquí, yo soy insignificante. ¿Qué puedo yo responderte? Mi mano pongo sobre la boca. Una vez he hablado y ya no voy a responder. Aún 2 veces hablé y no añadiré ya más. Job tapó su boca ante la infinitud de Dios, ante la incomprensibilidad de Dios. Todavía Dios dice, aquel que me responde, aquel que me censura, que me calla, que dice que yo las cosas que las hago sin propósito, que me responda esto, ¿quién se atreve a contender con el infinito? Mejor tapémonos la boca, hermano, esta noche.
ante la infinitud de Dios en nuestra comprensión de Él. Y es en ese contexto entonces que Job respondió en el versículo 3 del 42. ¿Quién es este que oculta el consejo sin entendimiento? Dice. Él mismo está preguntando retóricamente. ¿Quién es este que oculta el consejo de Dios sin entendimiento, incomprensibilidad? Él apela a la incomprensibilidad, se da cuenta y se arrepiente, que él llegó a pensar que comprendía a Dios y él se arrepiente porque él dice, ¿quién es el atrevido que oculta el consejo sin entender que no puede? Y él dice, por tanto he declarado lo que no comprendía. Ahora se da cuenta de la incomprensibilidad que tiene el ser humano. Por tanto, he declarado lo que no comprendía, cosas demasiado maravillosas para mí, incomprensibles, Dios, que yo no sabía. Pero me atreví a decir que yo sabía, pero yo no sabía. Por eso, dice, me retracto y me arrepiento en polvo y en ceniza. Hermano, que la gran doctrina de la incomprensibilidad de Dios esta noche nos humilla a todos nosotros en nuestro pecado y nos lleve a alabar a Dios. Vamos a orar. Señor, en esta noche te damos gracias por tu amor y bendición. Gracias por tu enseñanza, gracias por tu bondad. Señor, perdónanos porque nosotros pecamos pensando que te conocemos a ti. Pensamos que ya sabemos que Dios es bueno. Ya conocemos de la providencia de Dios. Pero cuando vienen cosas como el COVID, tenemos miedo de congregarnos. O cuando de repente surge un político prometiendo ser el salvador del Salvador, todos comienzan a creer. Y decimos que te conocemos a ti como Dios Redentor. Qué triste, Dios, para nosotros. Pero te damos gracias. Porque como Job esta noche nosotros queremos tapar nuestra boca y ya no hablar más, sino admirar al Dios incomprensible que tú eres. Y reconocer que nunca nosotros te hemos conocido como tú pudieras ser conocido, Señor, y como solo tú conoces de ti mismo. Así que guardamos silencio mejor ante la grandeza de tu incomprensibilidad. Amén. Quiero abrir este momento a preguntas. Veamos. ¿Cómo deberíamos, dice Jorge Isaías Mármol, cómo deberíamos de interpretar los salmos en los que los escritores de estos se duelen y se quejan de Dios? Sí, ok. Una de las cosas más hermosas de los salmos es lo que tú estás mencionando, Jorge. Más que una queja de Dios, lo que vemos en los salmos son oraciones en donde el salmista se desahoga porque no comprende lo que Dios está haciendo. Pero es precisamente en esos textos donde nosotros más nos identificamos con el autor, porque nosotros pasamos por esas dudas. Recuerda que el que cree es el que duda. El incrédulo no duda nunca porque no cree. Entonces lo que nosotros vemos en los salmos algunas veces es ese dolor humano. Pero también recordemos que los salmos, si por ejemplo fue escrito por David, recordemos que David es un tipo de Cristo, estamos viendo también tipificado el sufrimiento de Cristo. Eso es algo hermoso en los salmos. Por eso los salmos a mí me encantan, o sea, se leen y predicarlos es hermoso, porque vemos tipificados en algunos de ellos el sufrimiento de Jesucristo. Vemos ahí el sufrimiento de la iglesia, porque si también David es un tipo de Cristo, pues entonces se está haciendo ahí tipificado la vida de iglesia. Hay momentos de dolor. Y hay otras oraciones que son imprecatorias, en donde se está pidiendo que Dios castigue al malvado, ¿verdad? Al enemigo. Y eso nosotros lo vivimos. Entonces realmente, pues, tu pregunta es muy válida y es muy hermosa porque lo que vemos nosotros ahí es el dolor humano y la identificación que nosotros tenemos y que Dios tiene también
cuando Cristo viniera, y hoy que ya vino, por eso a Jesús se le llama Immanuel, que significa Dios con nosotros, porque Él es el Dios encarnado que vino para dolerse con nosotros y aprender de nosotros y ser, dice Hebreos, ahora el sumo sacerdote que nos comprende y nos entiende en nuestro dolor. Pero eso está desde los salmos anunciados. ¿Ok? Sebastián dice, pastor, cuando se refiere a misterio, ¿puede algún ejemplo? Sí, hay misterios. Bueno, en general cualquier cosa. Es decir, ¿cuán grande es el amor que Dios tiene por ti? No lo sabemos. Ahora, ¿tenemos evidencia del amor de Dios? Sí, la cruz principalmente. Imagina qué tan insondable es el amor de Dios que tiene por ti, que Él mismo, en la persona del Hijo, encarnó, murió y resucitó por ti. ¿Cómo comprender eso? No se puede comprender. Es insondable. Y hay otros misterios que también, hermano Sebastián, sí aparecen en la Escritura, que se le llama hay varios misterios en la Biblia. De hecho, hay varios, no son pocos. Por ejemplo, era un misterio el que los gentiles iban a ser injertados, iban a ser parte de ese llamamiento y salvación delante de Dios, y hasta que vino Cristo fue revelado el misterio. Y así hay diferentes misterios. También lo que va a suceder al final de los tiempos es un misterio, y así hay muchos misterios involucrados. Dice Elizabeth, una de las cosas que mi mente humana no comprende es el que algún día veremos a Dios. Nosotros vamos a ver a Cristo, y si vamos a ver a Dios es en el rostro de Cristo. En la teología reformada lo que nosotros creemos, porque lo observamos así en la Escritura, es que con nuestros ojos no vamos a ver al Padre, digamos, o al Dios en aquella figura que vemos en Isaías capítulo 6, sino que nosotros vamos a ver, y va a ser suficiente y pleno nuestro conocimiento, pero nuestra comunión con Dios a través de Jesucristo, quien es la imagen del Dios invisible. Es a través de esta contemplación de Cristo, esta contemplación de Jesús, que vamos a contemplar nosotros el rostro de Dios. Y eso hay una doctrina, incluso en la teología reformada, que más adelante podemos platicar de ello con todo gusto. Felipe dice, si la doctrina de la incomprensibilidad de Dios explica por qué el pecado de Adán se hizo extensible a la humanidad, ¿cuándo fue uno el que pecó y por qué el pecado fue heredado? Ok, veamos una cosa. Me gusta lo que tú pones en donde la doctrina de la incomprensibilidad de Dios explica por qué el pecado de Adán. No estoy muy seguro de cómo lo explica, no sé, tal vez no estoy entendiendo muy bien la pregunta, porque más que explicarlo, lo que yo veo que hace es enseñarnos a ver el misterio y contemplarlo y alabarlo. ¿Por qué Dios quiso crear un hombre que, creándolo inocente, con la posibilidad de comer del fruto del árbol de la vida? ¿Por qué, teniendo esta gran oportunidad, por qué le dio también a él la posibilidad de pecar? ¿Por qué lo creó con esa posibilidad? No lo sabemos. Es un misterio. Y pecó. Y por lo tanto el pecado, como él fue el representante de la humanidad, y esa respondo a la segunda parte de tu pregunta, por ser el representante de la humanidad, en sus entrañas estábamos todos nosotros representados, al pecar él, ese pecado se hereda. Y por lo tanto hay lo que se conoce, algunas le llaman el pecado original, etcétera, pero sí nosotros vemos esa traspasar esa herencia, ¿verdad? Y hay toda una discusión de cómo es el medio para que eso suceda, pero sí sabemos por evidencias de que todos nos hemos muerto espiritualmente. Y eso fue heredado de Adán. Ahora, eso fue importante, en cierto sentido, entenderlo, para cuando vino Jesús, por eso se llama el postrer Adán. Porque también te hago la misma pregunta. ¿Cómo es posible que creyendo en Jesús
nosotros seamos salvados? Ah, porque Él es nuestro representante. ¿Cómo es posible que se nos aplique a nosotros lo que Él logró en la cruz? Porque Él fue nuestro representante para salvación, así como Adán fue nuestro representante para perdición. A Jesús, por eso se le llama que es el primer hermano, o sea, el hermano mayor, y Él murió, y eso se aplica a nosotros por representación. Por eso es que en teología reformada hablamos de esa teología federal, porque hay una representación federal de parte de Adán para perdición y de parte de Jesucristo para salvación nuestra. Por lo tanto, nosotros creemos ese misterio tal como lo enseña la Escritura. Dice Julio, el hecho de que el universo se vaya expandiendo nos da a conocer la infinitud de Dios. Quizás yo tendría un poco de cuidado con la pregunta si para ti la expansión del universo, algo físico, material, lo estás comparando con la infinitud de Dios que es inmaterial. Creo que ahí hay un error y un peligro. Dios no es materia. Tú no te puedes imaginar a Dios, no tenemos esa capacidad de imaginarnos fuera de la materia, pero Dios no es materia, Dios no tiene cuerpo, recuerda, Dios no tiene partes, Dios no tiene miembros. El problema es que tú estás comparando en este momento, hermano Julio, tú estás comparando peras con una caja de cartón. ¿Qué de común tienen las peras con una caja de cartón? Nada. ¿Qué tiene el finito de la creación que se está expandiendo con Dios? Nada, solo manifiesta su gloria de creación. Ahora, lo que sí vemos en la expansión del universo, hermano Julio, es la omnipotencia de Dios. Ese poder de Dios que sigue, que permite sostener providencialmente su obra. Dice, ¿cómo entendemos el libre albedrío versus la voluntad de Dios? ¿Como un misterio? Es que lo que pasa es que aquí depende cómo tú estás concibiendo el libre albedrío, porque para mí el libre albedrío no es un misterio, porque claramente lo presenta la Escritura. El libre albedrío lo que nos dice a nosotros es que el ser humano, yo soy libre, fíjate bien en la cámara, en este momento yo soy libre de mover mis manos, nadie me está obligando a moverlas, pero mis elecciones siempre van a ser conforme a mi naturaleza. Por lo tanto, mis elecciones voluntarias no son libres. Es decir, vamos a explicarlo así. Hay que definir qué es libre albedrío. Si libre albedrío se refiere a la libertad de elegir nada más que tiene el ser humano con libertad, que yo puedo elegir cualquier cosa, quiero comer un chocolate o quiero comer una papa, entonces el ser humano es libre en sus elecciones. Son elecciones libres. Pero si yo comprendo que mis acciones obedecen a una voluntad y la voluntad depende de mi naturaleza, entonces entendemos que el hombre nunca ha sido libre. Esa famosa libre albedrío no existe en el ser humano más que en su libertad de elección, más no en libertad de voluntad. El hombre no es libre, es esclavo de sus pecados, es esclavo de su naturaleza. Por eso es que dice la Escritura, fíjate qué interesante, por eso dice la Escritura de que cualquier obra que hace el ser humano, que no es creyente, que no es regenerado, son como trapos de inmundicia delante de Dios. ¿Por qué? Porque son obras de su naturaleza que es pecaminosa. Porque a eso obedece. Pero es diferente con nosotros ahora. Con nosotros se nos dio una nueva naturaleza. Nosotros no tenemos dos naturalezas. El único que la tiene es Cristo. Nosotros tenemos una naturaleza nueva. Pero en nuestros miembros está el pecado. Entonces somos tentados. Pero en nuestra nueva naturaleza vamos creciendo, vamos madurando, vamos en el proceso de santificación que todos hablamos, que está en la Escritura, nos vamos nosotros perfeccionando a la imagen de Cristo. Nuestras virtudes van creciendo, somos personas virtuosas, las mujeres son mujeres virtuosas, los hombres son hombres virtuosos, y así hasta que Cristo venga. No perfectos, ¿por qué? Porque estamos en cuerpo de pecado aún.
Cuando el cuerpo se nos quita, entonces, y se nos da un nuevo cuerpo, después de la venida de Cristo, que yo personalmente, y ya me lo han preguntado por qué solo digo la venida de Cristo, y no hablo del rapto, porque yo creo que el rapto y la venida de Cristo son dos momentos de un mismo evento. O sea, son dos eventos en un mismo momento, ¿verdad? Esa es la escatología que yo creo y que manejo después de varias que he estudiado en su momento. Así que después de que Cristo venga por segunda vez, en su segunda venida, entonces se nos da a nosotros allí, ahí vienen los juicios, se nos da a nosotros ahí un nuevo cuerpo. Te explico todo esto para que veas de que hay mucha explicación en la Escritura. Entonces, cuando tú hablas de misterio, lo que trato de decirte es que tal vez tu pregunta es corta para entender a qué te refieres con que es un misterio. ¿En qué aspecto del libre albedrío es un misterio? ¿En que Dios lo hizo así? Sí, por ejemplo. ¿Por qué Dios lo hizo así? No lo sabemos. Ahora, de alguna manera, recordemos, de alguna manera, nosotros fuimos creados a imagen y semejanza. Por lo tanto, hay cosas espirituales en las cuales nosotros nos asemejamos por analogía, no unívocamente, por analogía nos asemejamos a Dios. Ok, veamos, dice Alejandro Leiva, ¿por qué usted cree que Dios no quiso revelarnos el misterio del origen del mal? Ok, no te puedo responder eso. Desde el momento que tú mismo le llamas misterio, es porque Dios así lo quiso mantener. Te recuerdo lo que dice Deuteronomio 29:29. Los misterios son de Dios. Lo revelado, Alejandro, es para nosotros. Contentémonos y adoremos a Dios con lo revelado. Demos gracias a Dios por lo revelado, porque lo revelado es suficiente para salvarnos. Habiendo dicho eso, sí te voy a dar nada más un dato importante. La Biblia sí nos habla acerca del origen del mal en algunas cosas. Y algo importante que nos dice es que en Satanás se halló el mal. No fue creado por Dios. Se halló el mal. Pero cuando leemos las palabras de Jesús, cuando él definió a Satanás, él dijo que él era mentiroso y asesino del inicio porque hablaba de él mismo como naturaleza. Y él dijo, porque no hay verdad en él. Es decir, ¿qué es lo que te detiene a ti y a mí como cristianos a no pecar en algunos momentos? ¿O qué es lo que nos detiene a nosotros a no perdernos siendo cristianos? Que Dios depositó su verdad en nosotros. Es decir, que de alguna manera, en Satanás, al no haber verdad, no había nada que lo detuviera en querer hacer lo que él quiso, revelarse. Por eso se halló la maldad en él. O sea que sí hay cierta explicación en la Escritura, pero más allá de eso, nunca es bueno, Alejandro. Y a tu edad te lo digo, muy bueno que lo comprendas desde ahorita. Nunca es bueno, Alejandro, meternos en la teología especulativa. Porque la teología especulativa siempre va a traer herejías. Es mejor trabajar con la revelación escrita. Veamos, dice, mi pregunta tiene que ver en lo que dijo que nosotros veremos a Dios en Jesucristo, pero no al Padre, porque Dios el Padre es invisible. Pero en el momento en que Satanás llegó delante de Dios, entonces Dios tuvo que tomar una forma o de alguna otra manera se dio a ver. Muy buena pregunta, hermano. José David Montoya, muy buena pregunta. No se sabe. Porque incluso en Isaías 6 recordemos de que pasó lo mismo. Están los ángeles y estaban cubiertos, pero ¿qué fue lo que vio Isaías? Dice que vio el manto y lo vio sentado. La pregunta es, ¿vio los pies? ¿Le vio el dedo gordo, la uña? ¿Qué fue lo que le vio? Son visiones, es decir, son cosas inexplicables, son misterios. Porque aquí estamos hablando de la forma, si Dios tomó forma o no. No sabemos, puede ser que los ángeles tengan alguna capacidad de ver, no sé. Bueno, imagínate qué tan misterioso es eso que tú preguntaste. Que ¿cómo se explica esto?
que un endemoniado, y eso aparece en Marcos capítulo 1, de entrada en el Evangelio, que un endemoniado en Gadara, no el mismo de Gadara, perdón, de Capernaum, un endemoniado en Capernaum, solo vio al demonio que venía a Jesús y de una sola le dijo, tú eres el Hijo de Dios. ¿Cómo lo reconoció en cuerpo? ¿Cómo es que sabía el demonio que, si los demonios no son omnipresentes, no son omniscientes? O sea, impresionante, son misterios. ¿Cómo tienen esa capacidad? No sabemos. Son misterios. Una vez más, Deuteronomio 29, los misterios son de Dios, son para Dios, para que Él se deleite. Él se conoce a sí mismo. Y no hay potencial en Él. Él conoce todo plenamente acerca de su plenitud como esencia. Pero lo revelado es para nosotros y para nuestros hijos enseñárselos. Los amo en el amor del Señor. Quedamos despedidos. Dios les bendiga muchísimo.